beta epsilon y nada más. Entonces uno puede entender directamente, ¿no es cierto?, que esto es simplemente una función de las variables b sobre n sigma al cubo y beta epsilon, porque al derivar g con respecto a esta función, esta variable compuesta, este grupo dimensional, no lo va a hacer más, no va a tirarme nuevas dependencias, ¿no es cierto? Solo me puede botar dependencias con beta epsilon y la misma variable. Entonces así es como terminamos este problema. Entonces vamos finalmente con el último, que es el de la condensación de Bose-Einstein. Entonces en este caso tenemos unos niveles de energía que son de la forma, ¿no es cierto?, del oscilador armónico, porque se trataba de una trampa armónica. ¿Ok? Entonces ahora permítanme, ¿no es cierto?, centrar la energía en cero y utilizar solamente la energía, digamos, relativa al nivel base. Entonces definamos epsilon, digamos, simplemente el epsilon que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, es h barra omega nx más ni. ¿Vale? Entonces, el problema de la función de Bose-Einstein radica en ver si es que los niveles excitados admiten un número finito de partículas o un número infinito de partículas. ¿Okay? Si es que admiten un número finito de partículas, entonces si es que yo empiezo a meter más partículas, solo va a tener posibilidad de que se vayan al estado basal. ¿Sí? Ese es el fenómeno. Entonces, que los hay que hacer es calcular n. Y n, ¿no es cierto?, se calcula, ¿no es cierto?, como la suma, ¿no es cierto?, de la ocupación promedio de cada nivel, y eso viene dado por la distribución de Bose-Einstein, que es esta, ¿no es cierto? Y el epsilon k, ¿no es cierto?, es este epsilon que depende de nx y ni, por lo tanto k recorrería nx y ni. Y hay que recordar, ¿no es cierto?, que uno va a separar el estado basal de los otros. Entonces, primero hay que hacerse un diagramita y entender dónde y cómo son estos números cuánticos, cuántos estados tengo, ¿no es cierto? Y todas estas cosas referentes a la densidad de estados, que es la cosa que a uno le importa, ¿no es cierto?, en mecánica cuántica, y nos permite calcular. Recuerden que este n, ¿no es cierto?, después uno lo quiere traspasar a algo como g de epsilon, ¿sí? Entonces nos va a interesar este g de epsilon. Entonces uno puede ver que el estado basal, ¿no es cierto?, que es con ambos números cuánticos iguales a cero, podemos separarlo, y el resto de los estados excitados, ¿no es cierto?, tienen superficies de energía constante que corresponden simplemente a rectas. ¿Sí? Es fácil de verlo porque uno tiene, ¿no es cierto?, que epsilon es nx más ni, por lo tanto, entonces, ¿no es cierto?, yo puedo despejar ni en función de nx y es simplemente una recta, ¿no es cierto?, que corta en una energía, digamos que es la de acá. ¿Sí? En particular es fácil, por ejemplo, calcular la degeneración que hay acá. ¿Sí? Y se puede hacer de dos formas. Uno puede hacer de manera directa, en particular contando este número de puntitos. Uno puede ver que si epsilon es, por ejemplo, ahora h barra omega, ¿cierto? Tenemos dos posibilidades, dos puntitos. Si es 2h barra omega, tiene tres posibilidades, los de los extremos y el del medio que apareció, ¿no es cierto? Si es 3h barra omega, tiene los de los extremos y dos que aparecieron, ¿no es cierto? Y es un conteo bastante simple que nos da, ¿no es cierto?, que el g de epsilon es simplemente epsilon sobre h barra omega más 1, siempre, ¿no es cierto? Simplemente es la forma en que podemos combinar dos números para que me sumen una cantidad constante. ¿Sí? Otra forma de haberlo visto es, por ejemplo, si uno quiere pensarlo más en esta idea del continuo, ¿no es cierto? Entonces uno puede ver que lo que tiene que hacer es que hay triangulitos
y la densidad de estados sería el número de estados que me caben en esa franja, ¿no es cierto? Entonces uno se recuerda, ¿no es cierto?, que el área del triángulo exterior va a ser, ¿no es cierto?, epsilon más de epsilon al cuadrado medios, y el área del triángulo de adentro me queda que es simplemente epsilon cuadrado medios, y lo que está adentro va a ser la cantidad de estados que me caben ahí, y eso entonces, por supuesto, es simplemente epsilon de epsilon, ¿sí? Y me falta dividir por el h barra omega, que aparece naturalmente por la discriminación de los estados, ¿no es cierto? O sea, no es tan claro que aparece por esa razón, porque aquí, ¿no es cierto?, no se pueden números enteros, por supuesto, pero cuando uno puede aproximar esta suma por integral, ¿no es cierto?, cuando estos niveles de energía están pegaditos unos con respecto a otros, y eso ocurre, ¿no es cierto?, cuando el h barra omega es chico, de hecho, ¿sí? Y por eso aparece, de hecho, aquí, y aquí hay que agregarlo después en ese factor extra que, ¿no es cierto?, es el que nosotros siempre llamamos el espacio que ocupa, digamos, un estado. Entonces, para hacerlo más evidente, veamos cómo se transforma la suma, digamos, en esta integral. Entonces, recordemos que vamos a separar el estado basal. Entonces voy a escribir acá 1 partido en z a la menos 1, ¿cierto?, que es valor en epsilon igual a 0, que tiene solamente además un estado disponible, una sola degeneración, y después vienen los otros, que es la sumatoria, ¿no es cierto?, de un número que vamos a llamar i, y que este número igual i parte desde 1, ¿no es cierto?, no parte desde 0, y, ¿no es cierto?, dijimos que esta degeneración era, digamos, el i más 1, ¿sí? Y acá queda 1 partido en e a la beta epsilon, y epsilon, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, vale h barra omega por este número i, y entonces aquí queda menos 1. Entonces, ¿cómo uno la transforma, digamos, a la integral, ¿no es cierto? Uno tiene que ahora reconocer que la forma en hacer avanzar esto en pasitos pequeños, ¿no es cierto?, es hacer que h barra omega, por ejemplo, sea mucho menor a 1, y uno se puede armar la suma de rima, digamos, si es que esto, por ejemplo, lo multiplica por h barra omega, digamos, al cuadrado, y bueno, vamos a hacerlo más directo, vamos a hacer beta h barra omega, ¿ok? Multiplicar por beta h barra omega al cuadrado, beta h barra omega al cuadrado, ¿sí? Arriba y abajo. Y voy a decir entonces que beta h barra omega i es x, ¿ok? Y que beta h barra omega es de x, es lo que tiene que ser pequeñito. ¿Ok? Entonces, el n lo puedo escribir aproximadamente como el n0, más, aquí viene lo que viene, que es la integral, ¿no es cierto?, de de lo que yo escribí acá. Entonces me bota un beta h barra omega al cuadrado. Acá arriba me queda lo que sería x, y acá abajo me queda z a la menos 1 por e a la x menos 1. ¿Ok? Por supuesto, esta suma en verdad parte desde el beta h barra omega, porque, ¿no es cierto?, esta integral, perdón, porque separamos el nivel base, ¿no es cierto? Y del nivel base al primer excitado hay un salto, de hecho, pero como estamos suponiendo, ¿no es cierto?, esta propiedad, o digamos, estamos usando esto para escribir, aproximar la suma por integral, porque de otra forma habría que hacerlo con la suma, y no somos muy buenos haciendo suma. Entonces, tenemos que requerir esto sí o sí para trabajarlo analíticamente. Entonces,
esto va a partir de cero virtualmente hasta infinito. Entonces, genial, porque aquí lo que se me arma es gamma de 2 por beta h barra omega al cuadrado por la función g. En este caso, como el exponente de x es 1, es g2, ¿no es cierto? Y es g2 de z. Entonces, ¿cómo uno, digamos, entonces hace el razonamiento para la condición de Bose-Einstein? Uno se da cuenta que esto corresponde a la contribución de los niveles excitados, ¿no es cierto? Entonces yo les mencioné que si n es mayor a los n excitados, entonces va a ocurrir la condensación de Bose-Einstein, ¿sí? Y entonces queda esta pregunta de que n excitados depende de z, depende del potencial químico, ¿ok? Pero ustedes vieron, ¿no es cierto?, que esta función g de z, ¿no es cierto?, se va a detener cuando z llegue a 1. ¿Y por qué esa razón? Porque en el caso de Bose, ¿no es cierto?, sabemos que la fugacidad, o el potencial químico, perdón, no puede ser más grande que la energía de los estados, del estado más bajo. Por lo tanto, z va a poder llegar solamente hasta 1, en efecto, y digamos, ahí es cuando uno le conoce de las propiedades de la función g de z. Entonces, gn de 1, ¿ok? Se va a la función z de Riemann de n cuando n es mayor a 1 y se va a infinito cuando n es menor a 1. ¿Ok? Entonces, y por supuesto, g de z más de z es mayor a g de z. ¿Ok? Es una función que es creciente. Por lo tanto, este n de excitados lo podemos acotar por este valor máximo. Y entonces, el n excitados máximo va a corresponder, ¿no es cierto?, a evaluar en z igual a 1. Entonces, beta h barra omega al cuadrado, y g de 2 en z igual a 1 es simplemente la función z de Riemann en n igual a 2, porque es el coeficiente de la función g, y esto de aquí son solamente unos números. En verdad, gamma de 2 vale 1, y esta z de 2 no me acuerdo cuánto vale, pero es un número, ¿ok? Entonces, uno ahora se pregunta, o sea, uno sabe que hay condensación. Sí, n es mayor a n excitados máximo, ¿ok? Entonces, solamente si es que n es mayor a esta función z de 2 por kt partido en h barra omega al cuadrado. ¿Ok? Y aquí es todo lo que uno controla. Uno controla n, la temperatura, y bueno, la frecuencia de los osciladores uno la elige al principio del experimento, ¿no es cierto? Por lo tanto, n, ¿no es cierto?, es un número de partículas, entonces va desde 0 hasta infinito. Y entonces, esto se va a observar siempre, ¿no es cierto?, si es que kt partido en h barra omega es un número menor a 1, ¿no es cierto? Entonces, cuando las agitaciones térmicas no son comparables con la energía base de los osciladores, entonces la condensación ocurre, ¿sí? Y es natural, ¿no es cierto? Es cuando no hay energía suficiente para excitar los estados excitados, naturalmente, ¿sí? Entonces, condición para que ocurra condensación. Al contrario, por ejemplo, si es que uno controla T y no N, que bueno, es lo más común, ¿no es cierto? Entonces uno puede definir una temperatura crítica en función de, digamos, el número de partículas que hay.
¿sí? Y eso sería la temperatura crítica, la cual ocurre en la transición, que es otra forma de verlo, ¿sí? Uno puede verlo como un n crítico de partículas, una temperatura crítica, u otros parámetros críticos si es que depende de más cosas controlables, ¿sí? Ya. Esas eran las soluciones a los problemas de tipo control. Espero que les sirva para su estudio. Saludos.